Hoy es 5 de agosto de 2025, segunda vez. Vamos con desarrollo y pildoritas varias. Dentro de desarrollo, la parte de modelos versiones, pues como ya viene pasando estas últimas semanas, aquello de mucho ruido pero pocas nueces. Hay un montón de nuevas versiones, un montón de nuevos modelos, un montón de nuevas startups, pero básicamente es más de lo mismo, mejorando siempre, pero mejoras pequeñas para comentarlas una por una. Son las típicas mejoras que acumuladas, pues probablemente dentro de unos meses hagamos una comparación de 6 meses antes, 6 meses después y se note una diferencia sustancial, pero de semana en semana no. Pues no sé, por ejemplo, Alibaba ha seguido presentando variantes diferentes del Qwen, uno también para generación de imágenes, en fin, pero ya digo que de estos hay muchos. Voy a mencionar simplemente, para que no nos olvidemos de ellos, a los de Cohere, a la empresa canadiense, que ya desde el principio se especializó en business to business. Ellos solamente trabajan con empresas, no tienen ningún producto para el consumidor final, desarrollan sus propios modelos y esta semana, pues una de las cosas que han presentado ha sido el modelo Command A Vision. Es un modelo de pesos abiertos, que no de código abierto, tiene 111 billones americanos de parámetros y es, como su propio nombre indica, un modelo de visión a lenguaje y de lenguaje a visión y, como todos los productos de la empresa, solamente para otros negocios, para trabajar directamente con empresas. Según ellos, como siempre lo dice el que lo vende, este Command A Vision mejora a GPT 4.1 y a Llama 4 Maverick en distintos benchmarks. Vamos ya con las cosas específicas de desarrollo. Sigue habiendo también un montón de papers cada semana alrededor de cómo mejorar el reinforcement learning. Claramente, yo creo que ahora con un poco más de perspectiva creo que se puede ver el impacto que supuso realmente en su día DeepSeek cuando sacó el R1 y cambió, digamos, toda la visión que se tenía hasta entonces de cómo entrenar a un LLM, poniendo muchísimo más peso, primero en el post-training en general y segundo específicamente en el reinforcement learning en lugar de en el tradicional hasta entonces supervised fine-tuning. Desde ese momento, digo, no específicamente, no fue aquello como el descubrimiento de América que un día se puso pie en tierra, pero más o menos desde entonces he visto una especie de explosión de, como digo, papers, investigaciones, artículos alrededor de cómo mejorar el reinforcement learning básico, que, como sabéis, en su versión más simple, lo que hace es asignar recompensas binarias. Es decir, solo le decimos al modelo si ha acertado o si ha fallado. Eso tiene varios problemas que también he comentado en algunas ocasiones, fundamentalmente que con este tipo de recompensas binarias el modelo no le damos ningún tipo de feedback sobre el proceso que ha seguido para llegar a la recompensa. Da igual si ha llegado a la recompensa por un proceso de razonamiento excepcional o si ha llegado por pura suerte. La recompensa que le vamos a dar es la misma, con lo cual el modelo, con el reinforcement learning, aprende, pero aprende básicamente a conseguir la recompensa y no tanto a mejorar los procesos internos que le llevarían no solo a conseguir esa recompensa, sino a generalizar mejor a otros dominios y a otras preguntas que no estén en el entrenamiento. Como digo, hay muchos papers. Esta semana he visto 3 especialmente interesantes, pero tampoco voy a entrar en todos los detalles de cada uno porque pasa un poco como con los LLMs. Si ahora mismo uno se intenta leer y entender y profundizar en cada una de las mejoras que se proponen al reinforcement learning, pues tienes ya para hacer 25 tesis doctorales solamente con eso y además ninguno de ellos aporta un gran salto diferencial. Son pequeñas mejoras que van construyendo una sobre la otra y que nos irán llevando a saltos grandes, pero en escalas de tiempo también más grandes. Por ejemplo, una de las técnicas que esta semana he leído que se proponen para mejorar esas carencias del reinforcement learning convencional es lo que se llama, como siempre, un montón de palabras y un montón de siglas, Edge GRPO. Edge como filo en inglés y GRPO, el famoso Group Relative Policy Optimization, que es precisamente la novedad que trajo en su día, no exactamente DeepSeek R1, porque ya la habían usado antes en otro de sus modelos anteriores, pero digamos que el DeepSeek R1 es el que explotó esa técnica para provocar razonamiento y para provocar razonamiento espontáneo. Entonces, este Edge GRPO es una variante del GRPO y el Edge es un acrónimo. Las siglas significan Entropy Driven
and Guided Error Correction, o sea, corrección de errores guiada y dirigida por la entropía. El nombre ya da una pista de que lo que se está usando es la entropía de la distribución final que usa el modelo, porque con esa entropía, la entropía que tiene esa distribución final, nos da una pista de cómo de seguro, de cuánta confianza tiene el modelo en su decisión final. Esto se parece mucho a un paper que ya comenté la semana pasada del MIT, que utilizaba más o menos lo mismo, no exactamente la misma medida y usada de la misma manera, pero usaba este mismo criterio de usar la confianza que el modelo tiene a la hora de producir la respuesta final para evaluar si el modelo está llegando a la respuesta de una manera, digamos, siguiendo un proceso sólido que le hace estar seguro de su respuesta, o si está un poquito ahí jugándosela, no tiene muy claro qué decir, elige una respuesta sin mucha convicción y, como decía antes, en un sistema de recompensas binario, si tiene la suerte de que elige la respuesta buena, se lleva la recompensa completa. Bueno, pues en este caso usamos la entropía para asignar una respuesta más granular, no ceros o unos, sino una escala más lineal, donde le damos al modelo una recompensa en función no solo de si acierta, sino de si estaba muy seguro cuando propuso la respuesta acertada. La segunda técnica que he leído esta semana es una que también son unas siglas, se llaman ARPO, siglas de Agentic Reinforced Policy Optimization, optimización de políticas reforzada agénticamente. La palabra esta todavía tenemos que pensar en español cómo le llamamos esto de agentic. Esta técnica lo que intenta es resolver otro de los problemas que tiene el reinforcement learning, sobre todo cuando utilizamos sistemas de reinforcement learning que le dicen al modelo que produzca varias respuestas a la vez y después de las varias respuestas que elija la que le parezca que es mejor. En estos casos, el problema es que los recursos disponibles, léase las CPUs, la electricidad, los servidores, las conexiones, se asignan equitativamente a todas las respuestas que el modelo empieza a producir. Y eso no tiene mucho sentido porque el modelo desde el principio va a tener respuestas, volviendo al concepto antes de confianza, va a tener respuestas que desde el principio va a ver muy claro que van a ser correctas y otras que desde el principio va a ver claro que tienen pocas probabilidades de ser correctas. Se podría pensar que entonces lo que tiene sentido es darle más recursos para que desarrolle las que ya parecen correctas desde el principio y quitarle recursos a las que no parecen tan correctas. Bueno, pues lo que hace este ARPO, este ARPO, es justo lo contrario y si te lo paras a pensar tiene sentido. Es decir, lo que hace es darle más recursos a las que parecen menos probables, menos acertadas desde el principio y darle menos recursos a las que parecen más acertadas, porque las que parecen más acertadas, el sistema va a llegar a la respuesta final en pocos pasos, justamente porque desde el principio ya tiene muy claro hacia dónde va y con mucha confianza. Si le dejamos muchos recursos para esas, realmente lo único que estamos haciendo es reafirmar al modelo por usar términos humanos, en su intuición inicial. Y a lo mejor dejamos de explorar otras rutas que, aunque al principio no parezcan muy prometedoras, a lo mejor es simplemente porque el modelo no está desarrollando bien el problema al principio, pero si la sigue explorando, igual descubre que esas rutas son realmente las rutas correctas. Así que aquí lo que se hace es, en función de la confianza del modelo en sus primeros pasos de cada solución, se van cambiando recursos y se van asignando, paradójicamente, desde un punto de vista intuitivo, se le van asignando más recursos a las rutas menos prometedoras. Y el tercer paper dentro de este bloque de mejoras para el reinforcement learning es otra ristra de iniciales, RLVMR, siglas de Reinforcement Learning with Verifiable Meta Reasoning Rewards, que básicamente, resumiendo bastante el concepto, lo que hace es crear un sistema que le dice al LLM que etiquete las diferentes etapas de su proceso de razonamiento. Por ejemplo, los modelos normalmente lo que hacen primero es, se les enseña a que primero hagan una fase de planificación, o sea, que hagan una especie de plan de ataque al problema. Una vez que tú les has descrito el problema en el prompt, lo primero que tienen que hacer es pensar cómo van a resolver el problema, qué necesitan, qué tipo de información, cómo tienen que ordenar los pasos. Después de eso viene una fase de exploración, un poco con lo que comentaba antes, de explorar distintas rutas, distintos caminos que pueden llevar a la solución final. Después de eso viene una fase de reflexión. Hay que revisar lo que se ha producido en cada una de esas rutas para ver si realmente tiene sentido o no tiene sentido el punto final al que se ha llegado.
después una fase de selección. En fin, esas distintas fases, como digo, con este RLVMR, esta especie de framework, lo que hace es que los LLMs etiqueten cada una de esas fases a medida que van pasando por ellas. Y después lo que se hace es asignar la recompensa final. Primero, se asigna una recompensa a cada una de esas etapas en función de cómo ha sido la planificación, cómo ha sido la exploración, cómo ha sido la reflexión. Y la recompensa final no solamente se asigna por si la respuesta es correcta o no correcta, sino que se incorpora también las recompensas de cada una de las distintas fases. De tal manera que, de nuevo, no tenemos una recompensa 0-1, sino que tenemos una recompensa continua que depende no solo de haber acertado, sino de cómo has acertado, de cómo han sido los distintos pasos que has ido dando hasta el resultado final. Siguiente paper que quiero comentar, este primer punto era una especie de conglomerado de papers varios, pero ahora quiero hablar de uno en concreto que también tiene relación con el reinforcement learning y es un paper de un montón de entidades, universidades. Está Berkeley, está Stanford, está el MIT, está Databricks, en fin, y algunos más. Lo que proponen en este paper es un método para que el LLM se autocorrija, pero sin usar reinforcement learning. Y la primera pregunta es ¿por qué no? O sea, ¿por qué busca una alternativa al reinforcement learning? ¿No es el reinforcement learning ahora mismo la técnica de moda, el paradigma del billete que nos llevará hacia la superinteligencia y tal y cual? Pues sí, yo como buen sutoniano del séptimo día creo que sí, pero es cierto que el reinforcement learning, aparte de los problemas que mencioné antes, sobre todo en los sistemas de reinforcement learning, las recompensas binarias, en fin, el valorar únicamente el resultado en el proceso, tal y cual, tiene también unos problemas prácticos, y es que un sistema de reinforcement learning puede llegar a ser muy lento, porque claro, en un sistema de reinforcement learning tú lo que haces es, le das a la máquina un problema y evalúas si lo resuelve o no lo resuelve. Claro, el problema es que cada vez que no lo resuelve, tiene que volver a probar, y si no lo resuelve, tiene que volver a probar. Tú de antemano no puedes saber si va a tardar 10 intentos en resolver el problema, o 100, o 1000, o 1.000.000, con lo cual hay un riesgo de que un sistema de reinforcement learning acabe requiriendo un montón de recursos y además un montón de tiempo, que sea lento y caro entrenar al sistema. En este paper lo que hacen entonces todos estos, recuerdo Berkeley, Stanford, no sé quién, el MIT, Databricks y compañía, es proponer un sistema al que llaman GEPA, G-E-P-A, que son las iniciales por pares de Generic Pareto, Pareto como el Pareto que todos hemos conocido, que lo que hace es usar el prompt para mejorar el rendimiento del modelo. Es decir, en vez de usar un sistema, en este caso concreto el reinforcement learning, pero cualquier otro, que lo que hace es modificar los pesos del sistema, mejor dicho, que el sistema modifique sus pesos para encontrar la solución a los problemas que se le plantean en el reinforcement learning, aquí lo que hacemos es, no tocamos los pesos y simplemente se le pide al modelo que cada vez que termine una tarea, cada vez que resuelva un problema, cada vez que conteste una pregunta, él mismo analice el resultado, que identifique errores o mejoras, y que una vez identificadas esos errores y esas posibles mejoras, lo que se le dice es que proponga cómo debería haber sido el prompt para que él no cayera en esos errores o hubiera podido aplicar esas mejoras desde el principio. Es una idea muy ingeniosa, porque utilizamos al propio LLM. Es un poco también esto que nos pasa muchas veces a los humanos, de que te hacen una pregunta, tú respondes mal a la pregunta, y cuando el otro te dice no, eso no es lo que yo te había preguntado, tú muchas veces dices, ostras, pues haberte explicado mejor, ¿sabes? Es que tal como me lo preguntaste, yo entendí otra cosa. Pues es esa idea llevada a la inteligencia artificial. Yo le doy un prompt al LLM, el LLM responde, y cuando termina, si él ve fallos, él mismo dice, es que esto me lo deberías haber preguntado así. O sea, el prompt me lo tenías que haber hecho de esta manera. Y una vez que él construye ese prompt mejorado, empezamos el ciclo de nuevo. Él ataca el problema con ese nuevo prompt. Cuando termine, si no ha acertado, se le pide que identifique errores, mejoras, que proponga un prompt que no le hubiera hecho caer en esos errores y le hubiera abierto esas mejoras, y vuelta a empezar hasta que resuelve el problema con un prompt que, para cómo trabaja un LLM, habría sido el prompt ideal desde el principio. El nombre del Generic Pareto viene de que el LLM lo que hace es, de todas las mejoras que él se vaya autoproponiendo en ese proceso, acaba seleccionando las que estén en la famosa frontera de Pareto, que, como sabéis, en un proceso de mejora, de optimización, la frontera de Pareto es el punto óptimo en el que la mejora que quieres conseguir es lo mayor posible sin
que eso provoque empeoramientos en otros aspectos que anulen la mejora que tú estás buscando. Con lo cual, este sistema, este framework GEPA, lo que hace es, de todas las mejoras, de todas las ramas que abre el LLM con posibles mejoras, seleccionan las que están en la frontera de Pareto y esas, las que están en la frontera de Pareto, las combina todas para construir el prompt final. Y con ese prompt final, supuestamente, conseguiremos la mejor respuesta posible a ese problema con ese LLM. Insisto, sin tocar los pesos del LLM, que es lo interesante de esta propuesta. Con esta idea, con esta propuesta, ellos construyeron el sistema y consiguieron en sus experimentos, en sus pruebas, que el LLM al que le aplicaron este sistema mejorara de media un 10% las respuestas con respecto a un LLM que usara el GRPO convencional. Un 10% puede no parecer un gran incremento, pero recordad que aquí el objetivo era intentar evitar el posible consumo de recursos que en general suele ser grande aplicando Reinforcement Learning. Y ahí es donde se consiguió la gran mejora. Este sistema, este GEPA, consiguió ese 10% de mejora con 35 veces menos iteraciones que el GRPO. Así que, como digo, el objetivo claramente está conseguido. Si buscamos un sistema que nos dé resultados parecidos e incluso un poquito mejores que el Reinforcement Learning, pero consumiendo muchísimos menos recursos, este Generic Pareto, este GEPA, consigue las dos cosas. Hago yo aquí además una reflexión aparte, y es que yo desde hace mucho tiempo, desde que empezó a salir todo aquello del Prompt Engineering y después el Context Engineering, yo decía ya desde el principio que eran profesiones a las que no le veía mucho recorrido, porque una de las cosas que yo ya anticipaba, porque me parecía obvia, que los LLMs y las inteligencias artificiales generativas en general aprenderían a hacer en algún momento, es justamente a cómo hacerse las preguntas a ellos mismos. De tal manera que hicieras como hicieras tú el prompt, ellos lo primero que harían en algún momento es reescribir tu prompt de la manera que ellos entienden mejor, porque claramente un LLM entiende mejor las cosas en formatos, en expresiones, en como le queramos llamar, que no son los mismos que a los humanos nos resultan más familiares. Por poner un ejemplo tonto, si tú le tienes que dar un chorizo de datos a un LLM, es mucho mejor que uses un fichero CSV, un fichero de comma separated values, que le enseñes una foto de una hoja Excel, que también va a poder usar la foto de la hoja Excel, pero para él es muchísimo más rápido usar un CSV. Sin embargo, para nosotros, para los humanos, justamente Microsoft en su día diseñó el Excel porque para nosotros es muchísimo más fácil ver un tocho de datos en filas y columnas con cuadraditos exactamente iguales ordenados por números y letras que ver un chorizo enorme de números separados por comas. Bueno, pues con el prompt, esto obviamente es una analogía, pero yo creo que la analogía se entiende bastante bien. Yo siempre he pensado que con el prompt en algún momento pasaría eso. Nosotros le preguntamos al LLM de la manera que a los humanos nos resulta más evidente o más fácil, pero eso no quiere decir necesariamente que esa sea la mejor manera de hacerle la pregunta. De ahí salió, de hecho, toda la tontería del prompt engineering, pero yo creo que era cuestión de tiempo que empezáramos a ver cosas como este GEPA, que lo que hace es reescribir los prompts, porque por decirlo de una manera que casi parece un refrán, nadie sabe mejor cómo hablar con un LLM que el propio LLM, con lo cual deja que se escriba él las preguntas. Siguiente noticia, paper de desarrollo. En este caso es un paper de Anthropic que introduce un concepto el que ellos llaman, sería traducido como vectores de personalidad, persona vectors. Lo que han hecho es intentar identificar en sus modelos, supongo que esto lo habrán hecho con Claude, digamos direcciones en los vectores del espacio latente donde están los embeddings. Sabéis que en un LLM, en general en un modelo de lenguaje basado en transformers, lo que hacemos nada más empezar la secuencia dentro del LLM es, después de tokenizar el texto, lo que hacemos es situar los tokens, convertirlos en los famosos embeddings, que es como, por decirlo de alguna manera, colocar esos tokens en un espacio multidimensional. Y cuando digo multi, en este caso sí que es multi. Creo recordar que ya GPT-3 o GPT 3.5 usaba un espacio vectorial de unas 12.000 dimensiones. Entonces lo que hacemos es poner a los tokens en ese espacio vectorial, y lo que han hecho los de Anthropic es intentar mirar si hay direcciones en esos vectores que fomentan más un tipo de personalidad o de otra. Por ejemplo, si hay una dirección que hace que en general el modelo sea más malvado, o sea más pelota, o tenga más alucinaciones. Lo que han hecho simplemente es ver cómo se activa
cómo se van activando las distintas partes del LLM cuando forzamos, digamos, al LLM a ser malo, a ser malvado, y cómo se activan esas mismas zonas cuando conseguimos que el LLM sea bondadoso, sea amable, sea buena persona. Esto, aparte de la curiosidad, en fin, intelectual que supone, el intentar ver si determinados rasgos de la personalidad en un LLM se corresponden con direcciones de los vectores en ese espacio multidimensional, tiene también una aplicación práctica, y es que si consigues encontrar más o menos una dirección predominante cuando el modelo se comporta de una manera malvada, eso lo que quiere decir es que vas a poder corregir un comportamiento malvado del LLM reduciendo la componente de los vectores en esa dirección de la maldad, por decirlo así. Así que, como siempre, Anthropic, muy preocupado, como ya dije antes en la sección de negocios, de asegurar que los modelos se comportan, en fin, como personas educadas y peinadas a raya, pero además en este caso me ha parecido muy interesante el sistema, el método que han utilizado para intentar controlar las situaciones en las que el modelo se puede intentar salir de los guardarraíles. Siguiente de desarrollo, vamos a recordar, ya sabéis que me gusta hacerlo de vez en cuando, una vez más a los famosos State Space Models, los SSMs, modelos de espacios de estado. El primero, el más famoso, fue Mamba, de esto ya hace un montón, ya ni me acuerdo cuando lo mencioné aquí en el podcast. Bueno, pues esos SSMs, que básicamente recuerdo así de una manera muy rápida, la idea o la razón por la que empezaron a surgir es porque, como en los Transformers los recursos escalan cuadráticamente con la longitud del contexto, eso hacía, como ya estamos viendo ahora, que la cantidad de recursos necesarios para usar Transformers en contextos largos sea gigantesca. Los SSMs lo que intentan hacer es, en vez de mantener todo el contexto token por token, intentan buscar una manera de que el modelo guarde nuevamente en otro espacio latente, en otro espacio virtual, la información relevante de todo lo que ha pasado hasta ese momento en el contexto. Esto, la idea es muy bonita, pero obviamente la aplicación práctica es muy complicada. Es muy complicado que el modelo aprenda a guardar todo lo que le puede ser relevante en el futuro, en ese espacio latente, intermedio, que lo que le permite, por otro lado, es eliminar el contexto palabra por palabra, token por token, y por lo tanto ahorrar muchísimos recursos. Bueno, pues para que no se nos olviden que existen los SSMs, he querido comentar esta semana una noticia que viene del Technology Innovation Institute, TII, que es un centro de investigación de inteligencia artificial que está en Abu Dhabi, y que esta semana ha presentado el modelo Falcon H1, que es un modelo híbrido, no es un SSM puro, es un híbrido de Transformer y SSM, pero que ya consigue un rendimiento el doble de alto a su tamaño, es decir, un modelo, en este caso concreto, de 34 billones americanos de parámetros, consigue un rendimiento equivalente a un modelo solo de Transformers de 70 billones de parámetros, que es más o menos el doble, pero es que además consigue ese doble rendimiento siendo 8 veces más rápida en, lógicamente, contextos largos. En contextos cortos, en un contexto de 8 o 10 palabras no vamos a encontrar mucha diferencia, pero en un contexto de 8.000 o 10.000 palabras sí que vamos a encontrar ya mucha diferencia. Y termino desarrollo también en la misma línea, para que no nos olvidemos de que no toda la inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa y no toda la inteligencia artificial generativa son Transformers. Bueno, pues también quiero mencionar aquí un nuevo tipo de arquitectura que se llama HRM, Hierarchical Reasoning Model, modelo de razonamiento jerárquico, que lo que hace es cambiar, de hecho, completamente incluso la arquitectura, incluso de alto nivel, de la inteligencia artificial generativa que tenemos ahora. Lo que hace es elimina, pues por ejemplo, la idea del chain of thought para generar razonamiento, y lo que hace es usar dos, digamos, submodelos emparejados. Por un lado, un modelo lento que hace una planificación a alto nivel de cómo habría que resolver el problema, y por otro lado, otro modelo mucho más pequeño, mucho más rápido, que lo que hace es ejecutar las tareas que planifica el primer modelo. Con eso han conseguido generar un razonamiento de calado, de profundidad, utilizando solamente 27 millones de parámetros. No 27 billones americanos ni europeos, no, 27 millones de parámetros, y sin
pre-training, no han tenido que pre-entrenar al modelo, todo se ha hecho en, digamos, casi digamos que en inferencia, dándole ya directamente los problemas para que los razone. Con solamente 1000 ejemplos, o sea, con solamente 1000 ejecuciones, ha conseguido resolver tareas del ARC-AGI, ha conseguido resolver problemas del benchmark Sudoku Extreme y ha conseguido resolver problemas que los LLMs convencionales con Chain of Thought han sido incapaces de resolver. Así que una arquitectura alternativa, como siempre, como pasó en su día, como decía antes, por ejemplo, con Mamba y los SSMs, igual llegan muy lejos, igual no, pero ya estoy tomándome con una cuestión personal intentar que la gente deje de llamar inteligencia artificial a ChatGPT, que sí, que ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, no es solo los transformers, no es solo los modelos de difusión, no es solo la inteligencia artificial generativa, en fin, que la inteligencia artificial se empezó a desarrollar en los años 50 y pensar ahora que hemos descubierto la rueda es entre ridículo y molesto. Y termino con las pildoritas de rigor. Por un lado, Google ha presentado en el Notebook LM, este producto que ya he mencionado varias veces y que si alguien no lo ha usado, yo a todo el mundo que conozco lo animo a que lo use porque a mí me parece espectacular ese producto. Bueno, pues ahora en Notebook LM también hay presentaciones en vídeo. Ya sabéis que tú a Notebook LM le echas ahí todos los documentos, páginas web, vídeos de YouTube, todo lo que tú encuentres y recopiles sobre un tema que te interese y después le puedes pedir a Notebook LM que te digiera toda esa información y te dé la información después que como tú se la pidas, o bien en formato chat, tú le haces preguntas sobre el tema del que le has proporcionado toda esa información, él te la responde. Hay el famoso formato de podcast y un podcast además con dos presentadores, una voz de hombre y una voz de mujer, que van como haciéndose preguntas y comentando toda la información que tú le has dado, obviamente resumida y explicada de manera que se pueda entender. Bueno, pues ahora digo, también puedes pedirle que te haga un vídeo con un PowerPoint, un vídeo narrado con imágenes que él mismo crea para que entiendas también de una manera visual pues el tema o el área de interés que tengas y que él ha digerido y ya está listo para explicarte, pues ya digo, de la manera y en el formato que tú le digas. Dentro del universo Google también otra pildorita, porque YouTube ya ha empezado a poner en práctica algo que había anunciado hace muy poco. No lo comenté porque yo en general los anuncios de algún día vamos a hacer esto, y es bueno, pues chico, cuando lo hagas ya lo comentaré, pero es que ideas tenemos todos, ¿sabes? Lo difícil es ejecutar las ideas, pero las ideas en tu cabeza no valen nada, no valen ni el peso de los átomos que sostienen tus ideas. Entonces, en general, ya digo, suelo comentar las cosas cuando pasan. Y primero porque no me gusta jugar a ser adivino porque soy malísimo como adivino y segundo porque lo de prometer es gratis, como dice el famoso refrán castellano. Total, que YouTube anunció que iba a hacer esto y ya lo está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Utilizar un modelo, un sistema de inteligencia artificial para detectar por los hábitos de uso, por los vídeos que se consumen, etcétera, si el usuario concreto al que están analizando de YouTube es o no es mayor de edad. Y si el sistema cree que no es mayor de edad, pues no le va a dejar ver los vídeos que estén dirigidos solo a mayores de edad. Tercera pildorita, Character AI, que es esta empresa que en su día, ya no me acuerdo cuál de las grandes contrató al CEO, pero dentro del acuerdo iba también una licencia de software con la cual el grande iba a usar Character AI, en fin. Character AI empezó siendo y sigue siendo una startup que lo que hace es crear personajes, de ahí su nombre, con inteligencia artificial. Los puedes crear tú o puedes usar personajes que ya haya creados por ahí por otros usuarios. Pues personajes como, no sé, un experto en literatura rusa del siglo XIX. Bueno, pues le pones, tú te haces tu prompt, le dices, pues eso, eres un experto en literatura rusa del siglo XIX, tus escritores favoritos son primero Dostoyevsky, segundo Tolstoy, luego Pushkin, luego no sé quién. Además de eso, tienes 3 doctorados en política internacional del siglo XIX. No solo eso, sino que hablas ruso fluido. Con eso te construyes el personaje y a partir de ahí tú luego puedes hablar con ese personaje de todas las dudas que siempre has tenido en la cabeza sobre cuál era realmente el conflicto interior que tenía Raskolnikov en Crimen y Castigo. De la misma manera, este es el que os acabo de poner ahora, es el típico personaje que se hace todo el mundo. Es muy mainstream hacerse preguntas sobre Crimen y Castigo. Os voy a poner otro un poquito menos trillado. Te puedes hacer un personaje que sea un experto en fútbol de la Liga Española. Y así la poca gente a la que le interesa el
nos interesa el fútbol, el Barça, el Madrid y todos estos, pues tienes ahí alguien con quien hablar, porque si no te construyes un personaje de inteligencia artificial que sea un experto en fútbol, ¿con quién puedes hablar de fútbol en este mundo cruel en el que vivimos? Bueno, pues una vez aclarado y recordado quiénes eran estos de Character AI, lo que han hecho es una cosa muy interesante. Han empezado a permitir que los usuarios compartan sus characters, sus personajes, pero no solamente que los otros los puedan usar, sino que puedan como hacerse amigos, como hacerse followers, por decirlo así, y tener ya una relación más estable con ellos. Es una manera, tal como he leído la noticia, la imagen que se me vino a la cabeza es hacer como una especie de Instagram, una especie de Twitter, pero con personajes de inteligencia artificial. O sea, tú lo que vas a hacer no vas a seguir a influencers de carne y hueso, basados en cadenas de carbono, sino que vas a seguir a influencers basados en cadenas de silicio, en este caso. Me ha parecido que a lo mejor ellos lo han pensado simplemente como una cosa graciosa y estoy yo aquí haciendo en una película, pero me da la sensación de que están metiendo la patita para intentar ver si pueden crear una especie de red social de personajes, de seres basados en inteligencia artificial. Ya veremos, igual no va a ningún lado. Siguiente pildorita. Brilliant Labs, que es una startup de la que yo no había oído hablar hasta ahora, confieso, ha presentado unas gafas inteligentes, que diréis, ¿a dónde va una startup a competir en gafas inteligentes si Meta y Google y Apple en su momento, cuando saquen las suyas, van a barrer? Bueno, pues lo interesante de estas es que son open source y que por lo tanto cualquiera va a poder desarrollar aplicaciones o usos varios o modificaciones o mejoras para el software que llevan estas gafas inteligentes y que cuestan $299, que me ha parecido un precio muy razonable para un producto hecho por una startup que no tiene el acceso a las economías de escala que tiene cualquiera de los grandes, y empezarán a entregarlas a partir de noviembre de este año. La idea de estas gafas inteligentes es la misma que las de cualquiera de los grandes. Básicamente es un dispositivo en forma de gafa que tiene incorporados micrófonos y tiene incorporados cámaras y tiene incorporado una especie de pequeño proyector dentro de la estructura de las gafas. De tal manera que las gafas, por decirlo así, ven y escuchan todo lo que tú veas y escuches, y te pueden dar también a veces información proyectándola por dentro del cristal de las gafas. Toda esa información que recopilan la procesa un asistente de inteligencia artificial que se llama Noah. Noah no como Noé en inglés, o como Noé en inglés, pero sin la H del final, o sea, N-O-A, Noah, que digiere toda esa información, todo lo que ha visto y lo que ha escuchado contigo, para que tú después le puedas preguntar cosas sobre eso, o que le puedas preguntar, como hacemos todos con ChatGPT, las estupideces que se te ocurran cuando estás aburrido. Pero es como una especie de ChatGPT que llevas encima y que, como digo, comparte todo lo que tú ves y todo lo que escuchas. Siguiente pildorita, un grupo de investigadores de dos sitios, por un lado de Stanford y por otro lado, aquí voy a intentar decirlo más despacio, el Chan Zuckerberg BioHub, vete tú a saber, han desarrollado lo que ellos han llamado un laboratorio virtual biomédico. ¿Qué es eso? Pues es un grupo de científicos virtuales, es decir, un grupo de científicos de inteligencia artificial, vamos a decirlo de una manera muy bruta, unos LLMs especializados en biomedicina, que lo que hacen es, se les ha creado un entorno de laboratorio también virtual, y esos científicos virtuales investigan en ese laboratorio virtual, diseñan experimentos, los discuten y publican después, internamente obviamente, sus descubrimientos. Bueno, pues lo interesante, aparte de la idea que suena como muy futurista, es que en una de las primeras pruebas, en una de las primeras actuaciones de este laboratorio virtual, ya generaron candidatos de lo que se llaman nanobodies, nanocuerpos, será en español. Yo de biomedicina no sé mucho y en español menos todavía, porque todo lo que se lee de estas cosas está en inglés. Bueno, pues nanobodies, candidatos de nanobodies para el COVID-19 que no había descubierto todavía ningún humano. Y tiene mérito porque mira que se ha metido pasta en investigar el COVID-19. Bueno, pues este laboratorio virtual con científicos virtuales ha creado ya candidatos a nanocuerpos para el COVID-19. Este laboratorio virtual funciona con un investigador principal, un investigador jefe, que lo que hace es coordina a todo el resto de investigadores que tiene a su disposición y consiguen desarrollar reuniones que entre humanos, digamos coordinaciones que entre humanos llevarían horas o días, esto se la liquidan en segundos. Que cuando leí esto me empezaron a caer lágrimas, porque ves, este es el sueño de mi vida, que las reuniones
millones de horas hubieran podido durar segundos. O sea, que todas las horas que yo he perdido en reuniones me las devolvieran ahora, porque todas esas reuniones ahora se podrían volver a haber hecho en segundos. Claro, a ver cómo me devuelven las horas. Sobre todo las horas de cuando yo tenía 30 años menos. Eso va a ser complicado. Hay una supervisión humana en este sistema, pero según estos tipos de Stanford y el Chan Zuckerberg Biohub, según ellos, los humanos solo tuvieron que intervenir menos del 1% del tiempo de funcionamiento. De hecho, por ejemplo, los investigadores virtuales usaron mucho más herramientas como AlphaFold de lo que utilizaron a los investigadores humanos que estaban allí para resolver dudas. Entonces, como os decía, produjeron 92 diseños de estos nanocuerpos contra el COVID-19 y de esas 92, 2 ya se han probado en laboratorios reales y se conectan, se enganchan, no sé cuál será nuevamente la palabra que se utilizará en el jerga biomédica en España, en inglés la palabra es binding, se conectaron a las variantes actuales del COVID, del SARS-CoV-2, que es el origen del COVID-19, y como digo, estas dos variantes se han testado en laboratorios, se han producido en la realidad, se han testado con virus de verdad y se han enganchado al virus. Así que estaban bien diseñadas. Como además del resultado final de las propuestas de, en este caso, nanocuerpos o de lo que sea que les pongas a investigar, ese grupo de científicos virtuales publica todo su desarrollo, hacen una especie de paper exhaustivo de cómo atacaron el problema, cómo lo desarrollaron, qué ideas pensaron, cuáles descartaron, cuáles cogieron, cómo las pulieron. Pues no solamente consigues como resultado la propuesta final, sino que también puedes aprender del proceso que han seguido cosas para que después los investigadores humanos puedan incorporar a sus propios procesos de investigación. Y para terminar, siguiendo con la idea que ya mencionaba antes también en desarrollo, para que una vez más no nos olvidemos de que la inteligencia artificial no es solo inteligencia artificial generativa, hay un grupo de investigadores en la Universidad de Tokio que ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial a la que han llamado V-Bayes MM, Bayes como el del teorema de Bayes de estadística, que lo que consiste este V-Bayes MM es en una red neuronal bayesiana, es decir, no determinista, que lo que hace es deducir qué significan o qué efecto tienen las distintas señales químicas que producen los billones de bacterias que todos tenemos en nuestro estómago. De ese análisis, lo que hace después es intentar deducir cuáles de esas señales químicas provocan mejoras o empeoramientos en la salud digestiva de nuestro estómago. Con los resultados que dio este V-Bayes MM, se testaron sus, por decirlo así, hipótesis en problemas de sueño, en problemas de obesidad e incluso en cánceres, y este V-Bayes MM mejoró en todos esos ámbitos a los métodos convencionales, porque consiguió identificar mucho mejor grupos o familias de bacterias vinculados a distintos problemas, como algunos, como esos que acabo de mencionar, en función, como digo, de cómo esas bacterias intercambiaban señales químicas entre sí y con otras familias. Y para terminar, había dicho antes que era ya para terminar, pero no me resisto a dejar una cosita muy rápida, que no es una noticia, que no es una novedad, es simplemente que esta semana, mientras miraba un paper por ahí, un rollo, me acordé, porque se mencionaba en este paper y se me vino así como en PowerPoint toda mi vida rápidamente, se mencionaba el famoso teorema del patito feo, que, para el que no lo conozca, le recomiendo que vaya, en esto es mejor que preguntarle al LLM de confianza que tengáis. Yo os recomiendo que vayáis directamente a la Wikipedia, porque cuando uno sabe dónde está la información, pasar por un LLM es dar un poquito un rodeo. El LLM está muy bien cuando no sabes dónde está la información o la información está muy dispersa y quieres que alguien te la ordene. Pero el teorema del patito feo es muy interesante porque, resumiéndolo mucho, viene a decir que tú no puedes, dado un conjunto de elementos, tú no puedes hacer ninguna clasificación si no estableces un sesgo previo. Como digo, miráis más si queréis en la Wikipedia, es muy interesante, y de hecho el ejemplo se llama el teorema del patito feo porque el tipo que lo enunció, que creo que era un japonés, hace ya también sus, no sé, 20 o 30 o 40 años, no sé, esto es de cuando yo empezaba a interesarme por la inteligencia artificial. El ejemplo que él puso para ilustrar su teorema es justamente el teorema de un patito negro en un grupo de patitos blancos. Y este teorema del patito feo es una muy buena ilustración de este principio general que yo menciono muchas veces también en el podcast,
podcast porque soy un gran creyente en él, de que la inteligencia humana es solo un tipo de inteligencia, no es ni la mejor, o mejor dicho, no sabemos si es la mejor, no sabemos si es la más rápida, no sabemos si es la más resistente, no sabemos nada. Es el único tipo de inteligencia que conocemos y automáticamente, por razones históricas, muchas de ellas ligadas a tradiciones religiosas, hemos asumido que esa inteligencia, que nuestra especie es el culmen de un proceso destinado justamente a producir esa inteligencia. Yo no creo que eso sea así, pero incluso aunque lo creyera, no podemos descartar que haya habido otros procesos que hayan llevado también a otros tipos de inteligencia. Bueno, pues el teorema del patito feo ilustra eso de una manera muy elegante, aplicado, como digo, al problema de la clasificación. Los humanos, en cuanto vemos un grupo de, en este caso, patitos blancos y patitos negros, si alguien nos dijera, clasifícame los patos, pues así a simple vista, lo primero que haríamos es poner a los blancos a un lado y a los negros a otro. Pero eso es simplemente porque como nuestra interacción con la realidad depende de nuestros sentidos y nuestro sentido principal, que es el de la vista, lo que hace es detecta unas determinadas frecuencias, unas determinadas longitudes de onda, unos determinados fotones emitidos en esas determinadas frecuencias, por otro lado, un rango de frecuencias infinitesimamente pequeño comparado con el rango total que va desde el 0 hasta la frecuencia de Planck, pues como para nosotros ese minúsculo rango de frecuencias es muy importante, básicamente porque es el único que vemos, todo lo demás no lo vemos, todo lo que tiene que ver con ese rango de frecuencias a nosotros nos parece un atributo intrínseco a los objetos. Por lo tanto, para nosotros el hecho de que un pato sea blanco o negro o azul o morado, para nosotros es una cualidad intrínseca. Por eso pasa muchas veces que hay gente que critica cuando un LLM no sabe responder una respuesta fácil. Lo que pasa es que la respuesta sea fácil es fácil para nuestro tipo de inteligencia. Alguien puede tener una inteligencia para la que eso sea difícil y que por el contrario encuentre fáciles problemas que para nosotros son muy difíciles. Nosotros no podemos ser la medida de la inteligencia del universo porque hasta ahora somos la única inteligencia que hemos conocido, con lo cual tendremos que esperar a conocer más para ver si la nuestra es buena, mala o medio pensionista. Y como digo, el teorema del patito feo es una ilustración, como todas las matemáticas, muy elegante, muy bonita de leer, yo creo que bastante accesible incluso para gente que no tenga grandes conocimientos matemáticos. Y como digo, no he podido resistir la tentación, aun a riesgo de alargar todavía más el podcast, de hablar del teorema del patito feo que se ha cruzado en mi vida esta semana después de, no sé, igual, como decía antes, 20 o 30 o no sé cuántos años desde la primera vez que lo vi. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.